Muchas gracias, Andrés. Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a esta reunión que, que ya era un poquito diferente en lo planificado. Eh, Habitualmente tenemos un hermano que nos ayuda o algún hermano que colabora enseñando la palabra del Señor a la iglesia aquí en Concepción, tomando una serie de mensajes y una serie de jueves. Habíamos pensado en este mes, por algunos jueves, compartir, compartir la enseñanza y el ministerio con predicación del Evangelio, dividirla en dos partes, una parte predicar el Evangelio y otra enseñanza, pero los hermanos hemos estimado conveniente ocupar esta reunión principalmente dedicarla a la oración. Necesitamos como iglesia orar, necesitamos como iglesia estar juntos, necesitamos como iglesia perseverar en la oración y perseverar en la oración en plena certidumbre de fe, presentarnos delante de nuestro Dios con confianza, no como una ecuación en nuestra vida que cada cierto tiempo tengamos que acercarnos a Dios. Muchas veces nuestro tiempo de oración simplemente se limita a dar gracias por los alimentos y acordarnos del Señor en ciertas ocasiones difíciles que nos toca enfrentar, y pensando en que nuestra oración puede llegar a Dios y cambiar los propósitos de Dios que tiene establecido. Y aunque podamos en nuestra ecuación decir que oramos conforme a la voluntad de Dios, realmente nos hace falta pasar tiempo en su presencia, nos hace falta conocer más a Dios, nos hace falta entender mucho más cómo Dios obra. Necesitamos realmente pasar tiempo en la presencia de Dios para entender sus propósitos sobre nuestra vida. Quiero que ocupemos unos momentos, algunos minutos, antes de la oración para compartir algunos pensamientos de la palabra del Señor, y quiero que me acompañen al libro de Hebreos. El libro de Hebreos, un libro precioso, y llegamos allí a un capítulo también, el capítulo que nos habla de la fe. Grandes hombres de Dios. Siempre nos hace bien leer de los grandes hombres de Dios, porque esos grandes hombres de Dios experimentan muchas situaciones que nosotros experimentamos en nuestra vida cotidiana. Y Dios permite en la vida de ellos muchas circunstancias que también nosotros experimentamos. Y cuando uno ve la vida y la historia de estos hombres de Dios, vemos finalmente que su confianza plena en el Señor o su confianza plena en su Dios les ha ayudado a salir victorioso. Así que con esta idea, con este pensamiento, acompáñenme a leer algunas porciones de este capítulo 11, partiendo de la lectura en el versículo 1. Y quisiera compartir tres pequeños pensamientos de la lectura que vamos a realizar, o extraer tres versículos que viene asociado a una idea que me gustaría que retuviésemos. Dice el versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio
de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o crea que Él existe, y que es galardonador de todos, y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Y el pasaje continúa mostrándonos a hombres de fe. Quiero llamar la atención a tres versículos. El primer versículo es el versículo 6. Dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Hay una versión que dice, en realidad, dice, hablando de la fe y de hombres de fe, dice, en realidad, dice, o ciertísimamente, es algo cierto. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Dios existe y que recompensará a quienes le buscan. Así que mi primer punto que quiero llamar la atención es a esto, a que Dios recompensa a los que se acercan a Él. Dios recompensa a los que le buscan con un corazón sincero, los que le buscan en plena certidumbre de fe, los que le buscan no solo para conseguir de Dios algo. Yo sé que hay muchos que se acercan a Dios y piensan y tienen la concepción de Dios como aquel Padre que está lleno de buenas cosas, y que vamos a acercarnos a Él para que Él nos dé aquellas buenas cosas. Es verdad, Dios tiene buenas cosas para nosotros. Es verdad, Dios es galardonador de los que le buscan. Es verdad que Dios puede responder favorablemente a muchas de nuestras necesidades. Pero Dios es mucho más que eso. Dios es mucho más que eso. Dios es el creador y sustentador de todo lo que existe. Y Dios anhela, Dios desea que nosotros en realidad nos acerquemos o vayamos a Él en plena certidumbre de fe. Aunque el Señor, también enseñando allí en Mateo capítulo 7, dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe. Moisés exhortó al pueblo allí en Deuteronomio, el capítulo 4,
exhortó a Israel a buscar a Dios. En su caminar, en su peregrinar, Moisés exhorta al pueblo a buscar a Dios, sabiendo que la presencia de Dios estaba con ellos, sabiendo que Dios cuidaba a su pueblo. Ellos tenían el testimonio de aquella nube en el día que los acompañaba, cubriéndolo de ese sol abrasador, y en la noche de aquella columna de fuego que los iluminaba y seguramente les tributaba calor allí en el frío desierto. Aunque ellos tenían esa visión y conocimiento de la presencia de Dios, Moisés también, aún así, instó al pueblo a buscar a Dios. Y allí en Deuteronomio, el capítulo 4, le dice, mas si desde allí, es decir, de donde fuesen ellos esparcidos o avanzados, o donde quisieran que ellos estén, mas si desde allí dice, buscares a Jehová, si buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás. Si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, porque Dios misericordioso es Jehová y Él es tu Dios. Es decir, Dios está cerca. Dios está cerca de los que le invocan. Dios está cerca de los que van a Él. Busquemos al Señor. Busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Fíjense la experiencia de David allí en el Salmo 34. David experimenta la presencia de Dios. Y allí en el Salmo 34, versículo 4, él dice, busqué a Jehová, busqué a Dios, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Esa fue la experiencia de David. Busqué a Jehová y él me oyó. Es decir, él experimentó en su vida la manifestación y la gracia de Dios. Pedro también escribe algo parecido a esto en su primera carta, seguramente recordando algún pasaje también del Antiguo Testamento. Pero Pedro escribe en su primera carta, en el capítulo 3, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. La confianza de David, la confianza que Pedro tenía en su Dios, deben ser para nosotros enseñanza, palabras, deben ser una guía, deben ser un aliento en nuestras vidas a buscar al Señor. El que busca encuentra, el que llama se le abrirá. Así como Asaf, así como el salmista allí en el capítulo 46 escribe, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Allí está el salmista también poniendo su mirada y su confianza en Dios. Así que ese es el primer punto que quiero llamar la atención. Los que se acercan a Dios. ¿Se acuerdan la iglesia primitiva, como hemos sido enseñados cuando la iglesia oró? Allí creo que uno de los pocos registros, o el único registro que aparece de la iglesia orando en el libro de los Hechos, reconociendo lo que Dios es. Dios es el creador de todo lo que existe. Dios es un sustentador. Él controla todas las cosas. Y esa es la correcta dimensión de la cual tenemos que tener. Dios está por sobre todo y Él es galardonador. Los que se acercan a Él, crean que Dios existe y que Él es galardonador de todos los que le buscan. El segundo punto, el segundo pensamiento que quiero compartir con ustedes está en el versículo 8. En el versículo 8 dice, nos lleva a este pasaje a Abraham y nos dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham.
La fe de Abraham, la fe que experimentó Abraham en su vida. Abraham escuchó el llamado de Dios. Abraham escuchó o entendió la manifestación de Dios en su vida y en su familia, seguramente. Pero él recibe una instrucción y sale, dice, y salió, dice, sin saber a dónde iba. Quizás esto nos pareciera de que la fe de Abraham es una fe ciega, como muchos creen. Ustedes tienen una fe ciega, otros dicen su fe es una fe sin fundamento, porque no ven, hay cosas que no ven. Bueno, Abraham sale sin saber a dónde iba, pero esta fe de Abraham era una fe que descansaba en su Dios. Y no solo descansaba en su Dios, sino descansaba en las promesas de Dios. ¿Y cuánto nosotros necesitamos en nuestro caminar? Hay cosas que no vemos. Hay circunstancias que experimentamos y no entendemos. Algunos dicen, yo no pregunto a Dios por qué me pasan estas cosas. Pero de esto hay cosas que tenemos que entender y aprender. Hay muchos familiares o enfermos que tenemos en nuestras casas o en nuestros queridos. Vamos a tener una reunión de oración luego. Y hay cosas que no entendemos por qué el Señor las permite. Pero el Señor quiere que tengamos plena confianza en Él y en su soberanía. Y la fe de Abraham descansó y descansa en Dios y descansa en las promesas de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo 10. Porque esperaba y salió sin saber a dónde iba. Versículo 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Pedro también en su primera carta bendice a este Dios. Dice el bendito, el Dios y Padre que nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Estoy leyendo Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Una herencia o una fe que sin saber a dónde él iba, pero se proyectaba más allá. Y eso es lo que Dios nos insta, a depositar, a descansar en un Dios y en un Dios que tiene planes y propósitos para nuestra vida y en una visión que Él nos muestra que va más allá. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Así como así como Abraham miró hacia aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, una fe que descansa en Dios. Asaf, en el Salmo 73, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. No es una fe ciega, no es una fe sin fundamento, es una fe que descansa en Dios. Eso es lo que nos muestra este segundo punto. Y el tercer punto lo encontramos en el versículo 17. Versículo 17. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su ungido, habiéndosele dicho en Isaac, te serán llamada descendencia. A pesar de que Abraham había recibido las promesas de Dios, a pesar de que Abraham miraba hacia adelante, a pesar de que Abraham miraba a aquella ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, este pasaje nos muestra que esa fe de Abraham, que esa confianza de Abraham, experimentó la prueba. Experimentó la prueba. Por la fe, Abraham, cuando fue probado. El tercer punto es que Dios muestra
Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones. El corazón del hombre natural, el corazón del hombre sin Dios, dice Jeremías, es engañoso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Esa es la mirada de aquel corazón que está sin Dios. ¿Quién lo conocerá? Pero Abraham fue probado y fue probado en lo más profundo de su corazón. La fe de Abraham entonces fue probada. Fíjense, no tan solo la fe de Abraham, la obediencia de Abraham también fue probada. Y la reverencia y el temor de Dios también fue probada. No solo fue probada su fe, fue probada su obediencia, fue probada su reverencia y el temor de Dios. Y nosotros debemos examinarnos continuamente en estos tres aspectos. Nuestra fe en el Señor, nuestra obediencia al Señor, nuestra reverencia y temor al Señor. Vamos a terminar con una lectura en Deuteronomio, el capítulo 8. No vamos a explicar este pasaje, solamente lo voy a leer para que nos examinemos delante de Dios, para que nuestra confianza en Dios o nuestra fe en Dios se reoriente, así como la brújula marca el norte magnético, así también nuestra vida, nuestra fe, nuestra obediencia, nuestra reverencia pueda ser nuevamente reorientada al Señor. Dice el versículo 1, voy a leer el 1 y el 2 de Deuteronomio, el capítulo 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Israel fue probado. Israel había avanzado 40 años. Sí, hay algunos que dicen, pero yo llevo tantos años delante de Dios o siendo creyente. Y hacemos alusión a los 20, 30, 40, 50, 60 años. 60 años en el Evangelio, algunos dicen. Bueno, Israel avanzó 40 años, pero aún así, después de 40 años, Dios siguió trabajando en el corazón y en la vida del pueblo de Israel. Les lleva al desierto para afligirle, les lleva al desierto para probarle, les lleva al desierto para saber lo que hay en el corazón de ellos, les lleva al desierto para saber si ellos guardan o no sus mandamientos. La fe de Abraham fue probada, la obediencia de Abraham fue probada, la reverencia y el temor de Dios y el temor a Dios fue probada en Abraham, y Dios prueba nuestros corazones. Dios prueba nuestros corazones y debemos examinar nuestros corazones para nuevamente acercarnos a Dios en plena certidumbre de fe, con aquella confianza plena de que Dios es galardonador de los que le buscan y que nuestra fe descanse en Dios. Hay cosas que no controlamos, hay cosas que no sabemos, hay cosas que no entendemos por qué pasan. Nos gustaría que fueran distintas, pero Dios, así como le enseñó a Pablo y le dijo, bástate en mi gracia, así también Dios nos prueba y Dios quiere que descansemos en Él y entendamos que nuestra vida descansa en Él y que Él es nuestro amparo, que Él es nuestra fortaleza y nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Vamos a acercarnos en oración. Acerquémonos en plena certidumbre de fe de que Dios es galardonador de los que le buscan, que Él es soberano sobre todas las cosas
que nuestra fe debe descansar en Él, en sus promesas y en la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Y así como nuestro corazón es probado, pasada la prueba, avanzado ya más allá de aquella prueba, cuando empezamos a ver luz, por así decirlo, más allá de aquella prueba que nos toca experimentar, tanto en la prueba como al final de la prueba, cualquiera sea la respuesta de Dios sobre nuestras tribulaciones, entendamos que Dios es soberano y que nuestro corazón y nuestra fe y nuestra vida pueda brillar mucho más todavía para la gloria y la honra de nuestro Dios. Así que dejo estos pensamientos con ustedes y que el Señor les bendiga la palabra suya en nuestros corazones y que disfrutemos también de estos momentos de oración porque necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos abrir nuestro corazón delante de Dios para que Él pueda responder al clamor de su pueblo.